Con el mensaje de apertura queda con ustedes Rubén Castillo Gil, presidente de CONEP. Buenos días. Un fervoroso agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que han creído en los esfuerzos del Consejo Nacional de la Empresa Privada para generar un espacio de opinión en beneficio del país. A nuestros colaboradores por su inquebrantable espíritu de lucha y su compromiso con esta actividad, especialmente a nuestra directora ejecutiva, Analisa Montenegro. A nuestros gremios asociados, que son parte cardinal de este esfuerzo. A mí se me propone hablar del rol de la empresa privada y pudiera resumirlo en una línea. Estar a la vanguardia de los cambios que son necesarios para construir una sociedad diferente. En lo inmediato, colaborar con las instituciones para desarrollar un esquema de inclusión, un esquema que genere un desarrollo económico que abarque a todos los panameños. ¿Cuáles son los retos? El primer reto, desmistificar la imagen de la empresa privada. Hemos sufrido por mucho tiempo una afectación en nuestra imagen, afectación gratuita porque no existe sociedad libre sin empresa privada, no existe desarrollo económico sin empresa privada. Es imprescindible que se entienda que las sociedades que han progresado son aquellas que se basan en la democracia, el Estado de Derecho y, por supuesto, la libre competencia. Otro elemento fundamental en cuanto a los retos que tiene la empresa privada es colaborar con el desarrollo de una institucionalidad vigorosa. Esa institucionalidad vigorosa pasa por un Estado austero, que no sea obeso y que sea facilitador de la actividad económica. Debemos hacer una reforma de las instituciones para que ellas pongan en el centro de todas las cosas al ciudadano. En ese mismo sentido, es importante resaltar que imprescindible ha de ser una justicia imparcial, expedita y transparente. Esa justicia debe colaborar con el ambiente de confianza que tiene que generar el país para atraer inversiones extranjeras y para también incentivar la inversión nacional. Sin una justicia transparente e imparcial, no lograremos los objetivos de un desarrollo sostenible. Es importante también la promoción de las auditorías ciudadanas. Debemos destruir y acabar con el déficit de ciudadanía. Los ciudadanos debemos estar muy pendientes del devenir de la cosa pública, para hacer nuestras observaciones sobre la base de principios racionales y con el interés de mejorar todo el funcionamiento de la cosa pública. Es importante también como un reto de la nación el abatimiento del populismo y el estímulo de la creatividad. Las sociedades libres progresan porque cada quien puede desarrollar su objetivo de vida, puede emprender, puede crear y con esa actividad pueden mejorar las condiciones de muchas personas. Debo resaltar que en ese entorno de sociedades libres hemos demostrado a lo largo de los años que no es la participación extrema del Estado la que produce el progreso. A lo largo de los años se ha demostrado que las sociedades que son más abiertas son las que generan mejores posibilidades económicas para todos los ciudadanos. Recomiendo fervientemente el libro Progreso de Johan Normer y también para liquidar el concepto vetusto de la lucha de clases, el libro de Jeremy Rifkin sobre la empatía. Es decir, las sociedades de hoy se construyen sobre la base de que todos podemos participar en un Estado de Derecho con nuestras opiniones, con nuestros principios y que nos une al final
la posibilidad de elaborar una hoja de ruta que lleve al progreso y al estímulo de toda la creatividad de la nación. No es la promoción del conflicto la que va a resolver los problemas de las sociedades. No es el espíritu de discordia los elementos sobre los cuales se asienta la posibilidad de construir una sociedad mejor. Es el entendimiento entre los seres humanos lo que ha demostrado que podemos avanzar. Otro elemento que constituye un reto imprescindible para los panameños es la educación. Requerimos una educación conectada con el futuro, una educación que vaya de la mano con las posibilidades que tiene el país. Me llama la atención, por ejemplo, que en los Emiratos Árabes Unidos ya existe un Ministerio de la Inteligencia Artificial. Existen tiendas a lo largo del mundo manejadas por robots y tribunales totalmente digitalizados. Es un proceso que se está desarrollando como consecuencia de las nuevas tecnologías. Panamá no puede estar al margen de esa realidad si quiere ser un país competitivo y que se inserte de manera definitiva en el mundo del futuro. Otro elemento importante, que es un reto que la empresa privada asume, es la lucha por la exclusión de nuestro país de las listas discriminatorias. Es un tema que será evaluado en este foro de una manera científica. Debo decir que Panamá debe cumplir todos los compromisos que ha adquirido, pero también tiene que fortalecer una campaña diplomática que luche por recuperar nuestra reputación. Muchas de las cosas que se han dicho afectan terriblemente la imagen del país y muchas de esas cosas no se compadecen con la realidad. Creemos que el Estado debe hacer ese esfuerzo dual. Como lo mencioné, cumplir con los compromisos a los cuales se han llegado y además fortalecer la actividad diplomática correspondiente a mejorar la imagen de nuestro país y demostrar la verdad de la historia del mismo. Finalmente, otro de los compromisos cardinales es el tema de la Caja del Seguro Social. El problema de la Caja del Seguro Social en cuanto al programa Invalidez, Vejez y Muerte no se resolverá por una sonrisa del destino. Se resolverá en la medida en que asumamos la obligación de enfrentarlo con decisión, de saber que hay una realidad que parte de elementos científicos que determinan que ese programa debe ser analizado con todos esos elementos racionales para encontrar una solución sostenible. La empresa privada, a través del Consejo Nacional de la misma, ha planteado su posición como un elemento para el debate nacional. Si nos atrincheramos en criterios ideológicos sesgados o simplemente emocionales, nunca encontraremos la solución. El problema, además del tema del programa Invalidez, Vejez y Muerte, también sigue la ruta del tema administrativo. Debemos cambiar la gobernanza de la Caja del Seguro Social para que cumpla su misión a favor de todos los asegurados. Sin una salud eficiente, abarcadora, no hay posibilidad de desarrollo del país. Nosotros, como Consejo Nacional de la Empresa Privada, apoyamos decididamente a todos nuestros representantes que con espíritu patriótico en la Junta Directiva impulsarán los cambios que son necesarios para esa querida institución. Les doy la más cordial bienvenida a este foro, que sé que será de provecho para el desarrollo del país, porque aquí se debatirán ideas y no ocurrencias. Gracias.
Mercado laboral y demanda doméstica es el tema de este primer panel. Nos acompañan Su Excelencia Roger Tejada, Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral encargado, René Quevedo, consultor empresarial y especialista en empleo, en la moderación, Jackie Byrne. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos felices de poder compartir con ustedes temas en positivo y para creación de empleos. El marco laboral es el más rígido de todos los mercados y el más sensitivo a nivel social. Su recuperación cabal dependerá del restablecimiento del clima de negocio y la facilitación de inversión tanto extranjera como local para generar mayores empleos. Y estos empleos deben ser de alto coeficiente de desarrollo. El atractivo, ¿qué tan atractivo podemos hacer el marco laboral para generar mayor empleo? ¿Estamos asegurando la integralidad de los esfuerzos para recuperar y generar más empleo ahora post pandemia? Con esa reflexión comenzaremos nuestras preguntas a el ministro encargado, licenciado Su Excelencia el señor Tejada. Uno de los consensos logrados en la mesa de reactivación del sector público-privado ha sido la propuesta del fomento de empleo juvenil, vía incentivos fiscales que han logrado un alcance progresivo de 15.000 a 30.000 plazas de trabajo. ¿Cuánto se ha avanzado en ello, licenciado Tejada? Bueno, primero que todo, gracias Jackie, gracias José, a todo lo que es el equipo líder gremial del CONEP. Gracias por la oportunidad, por darnos el espacio en este foro de reactivación que es muy importante para el país. No podemos empezar a compartir ideas, Jackie, sin agradecerle el compromiso, el esfuerzo del sector privado para estar hoy aquí a los niveles como nos encontramos como país de esta recuperación económica. La empresa privada y el CONEP no solamente ha sido parte de este proceso de recuperación, sino ha sido un gran aliado estratégico del gobierno nacional. Y en nombre del gobierno nacional, del Ministerio de Trabajo y de todo el equipo, te puedo indicar que cada una de las medidas que se tomaron en pandemia a nivel laboral, medidas difíciles, de esfuerzo y de sacrificio para ambas partes, el sector trabajador y el sector empleador, de alguna manera ha dado fruto en la situación que nos encontramos positiva. ¿Por qué positiva? Porque sin lugar a dudas pudimos recuperar juntos y salvar más de 300.000 empleos. Además de eso también establecimos medidas flexibles. Cuando hablas un poco sobre la flexibilidad y algunas medidas de generar espacios frente a algunas normas inamovibles, pudimos hablar de flexibilidad en momentos difíciles porque no había un manual para poder enfrentar la pandemia y los momentos más difíciles que han afrontado el mundo. Ahora, cuando hablamos de las medidas de reactivación económica para el sector laboral, debemos hablar de la iniciativa hacia el empleo juvenil. CONEP nos ha hablado no solamente de medidas para afrontar el desempleo, sino también para generar oportunidades en algunos sectores importantes como lo es el sector turismo. Dentro de las medidas de incentivo para el empleo juvenil, el Mitral ya cuenta con una estrategia de aprender haciendo. Sin embargo, el incentivo fiscal que se ha planteado para esta nueva propuesta, que ha sido acogida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para atender dos sectores vulnerables, el sector de las mujeres y el sector de los jóvenes, que son los más afectados según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo y según la Organización Internacional del Trabajo. Y es hora de que esta medida, que va a ir hacia la Asamblea Nacional de Diputados en un proyecto de ley muy importante con incentivos fiscales poderosos, va a ayudar a que el sector privado junto con el gobierno nacional pueda abrir o generar nuevas oportunidades. Además de esta medida, te puedo hablar ya aquí que no es producto de esta mesa de más de 42 propuestas de reactivación económica. También tenemos lo que es empleo solidario, que no es una propuesta que nace propiamente de esta mesa de discusión, pero sí a través de ideas de algunas empresas, miembros de CONEP. Pero también debo decirte que sin empresa no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresa. Pero esto quiere decir también que sin el sector privado unificado, fortalecido, como se ha estado trabajando en medio de la pandemia y post-pandemia, no estuviésemos construyendo el país o avanzando hacia una productividad o crecimiento económico de un 14%. Hacia allá vamos. Esto es un proceso. Se requieren iniciativas poderosas como la que se está presentando, incentivo fiscal hacia los jóvenes, pero también otras propuestas, por ejemplo, como Cambiando Vidas,
que también trabajamos con el sector privado de cooperativismo, donde se incluyen a las mujeres. Así que hacia allá nos hemos enfocado y priorizado, y algunas otras iniciativas muy interesantes ya aquí. Muchísimas gracias. Me gusta la parte que habla sobre flexibilidad. Por pandemia tuvimos que hacer cambios y tuvimos que flexibilizar temas, por lo menos los contratos suspendidos, y hemos visto que ese tipo de medidas dieron fruto, porque lo que pudimos es, como tú dices, recuperar ese empleo que estuvo cesado durante pandemia. ¿Qué tanto podemos flexibilizar? Y yo más que flexibilizar, yo diría actualizar el marco legislativo para industrias claves, por ejemplo, el turismo, que son de 24 horas, para que podamos generar mayores empleos para los panameños. Sí, fíjate, se han estado midiendo a través del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo y a través de la Dirección de Planificación todo lo que es el mercado laboral en cuanto a las industrias, comercio al por mayor, comercio al por menor, que en los últimos trimestres, o el último trimestre más bien, ha estado demostrando números muy positivos, entre ellos 10.000 contratos mensuales. Estamos registrando 22.000 contratos mensuales, registramos hace un año 12.000 contratos mensuales, pero entre los sectores más poderosos está el comercio al por mayor, comercio al por menor, pero hay sectores que todavía marcan un poco bajo, y entre ellos el sector turismo. Hemos estado registrando para el sector turismo entre 3.000 a 5.000 contratos dentro de este trimestre. Iniciativas que ha planteado CONEP para el sector turismo es analizar un régimen especial a través de las autoridades de turismo y las autoridades de trabajo para este sector, entendiendo los días de recargo, los contratos, la movilidad laboral, que es importante. Básicamente esta iniciativa, que también está en discusión y va a entrar en la segunda sesión legislativa de este año, contiene algunos ejes y herramientas importantes para entendiendo que el sector turismo es especial. Sí. Y es el más afectado por pandemia ya aquí, pero también, y digo que es especial, porque las consecuencias o consideraciones del mismo son diferentes a las demás industrias. Cuando en algunos sectores o industrias los domingos no son día de producción, el sector turismo tiene un día de 100% de productividad. Y esto así discrepan algunos sectores como la agroindustria, la industria manufacturera. Son industrias que estamos viendo en este momento y que hoy por hoy nosotros estamos trabajando y generando iniciativas. Tenemos 2 iniciativas claves, pero hay que seguir viendo iniciativas. Y lo más importante es que hemos estado trabajando en la empresa privada, con los trabajadores, inclusive en las mesas tripartitas, para lograr obtener consenso de esta manera y flexibilizar algunas medidas. En pandemia se flexibilizó y ayudó mucho al sector turismo y a otras industrias muy golpeadas, como lo es el sector de los restaurantes y las MIPYMES, las micro, pequeña y mediana empresa. Se dio lo que fue la reducción de la jornada laboral, que fue una estrategia muy importante que nos ayudó a salvar 30.000 empleos, 30.000 fuentes de trabajo. Excelente, Roger. Esto es, como tú lo mencionas, un trabajo público-privado, que hay que seguir trabajando para generar mayores empleos. Otra pregunta que me gustaría hacerle es sobre el esquema de formalización del empleo. Vemos mucha informalidad y eso se vuelve un problema social. De cara a la recuperación de empleo, este será el momento de plantear un esquema intermedio para autónomos o profesionales independientes que no lleguen a ser pymes, pero que quieran estar dentro de una caja de seguro social, que puedan pagar sus impuestos a través de la DGI, que puedan participar de Panamá Emprende y que puedan pagar sus temas municipales, todos sus permisos. ¿Cómo el Mitradel puede ayudar a formalizar a toda la persona que son independientes? Es un fenómeno que se está dando, efectivamente, y aquí es un fenómeno que se está presentando en estos momentos cuando la informalidad ha sobrepasado el 52%, números que no habíamos visualizado anteriormente, y obviamente la pandemia es la que nos ha generado este nuevo escenario de informalidad o trabajadores por cuenta propia, que es el nuevo término que se le ha denominado a esta nueva clase de trabajadores, porque de alguna manera son emprendedores, pero que buscan la formalidad. Y para ello hemos estado en una mesa, hemos instalado una mesa por parte del Gobierno Nacional, donde se encuentra la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, la Caja del Seguro Social,
la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas, pero un actor importante, como tú mencionas, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, para modernizar, transformar y que sea mucho más fácil poder tener accesibilidad a mecanismos de formalidad como lo es el seguro social, la seguridad social, que es importante para estos trabajadores autónomos e independientes, como bien les has establecido. Y la Organización Internacional del Trabajo nos ha pedido hablar del futuro del trabajo. Yo no hablo del futuro del trabajo, hablo del presente del trabajo. Y cuando hablamos del presente del trabajo tenemos que hablar de plataformas digitales, sí, de teletrabajo y de trabajadores autónomos. Y es por eso que hemos establecido esta mesa para hablar de estos, para conversar y para hablar de estos tres temas importantes y poder generar ideas. La próxima semana tenemos nosotros, desde el Gobierno Nacional, el Consejo Nacional de Emprendimiento, donde participa la empresa privada y donde participan entidades financieras, entidades de formación y entidades también comerciales, empresariales, donde vamos a poder presentar una propuesta. Y les doy la primicia. Vamos a presentar una propuesta frente a poder resolver y atender a este sector de trabajadores autónomos informales que sobrepasan los 65.000 personas censadas. Y hoy nosotros, en base al 52%, y lo conocerá René Quevedo, que va a estar también en este panel, que estas cifras obviamente son mucho más poderosas y van por encima de estas cifras censadas. Y también el esfuerzo que nos corresponde como una tarea pendiente, y lo subrayo en mayúscula, una tarea pendiente es poder identificar a estos trabajadores, porque la pandemia los ha visualizado y los ha expuesto. Ahora nosotros tenemos como responsabilidad en esta gran alianza estratégica de empresa privada y gobierno poder hacer esta identificación y generar oportunidades. Yo digo más que oportunidades, Jackie, es políticas públicas. Me parece que estoy de acuerdo con eso, sobre todo que hay que visualizarlos. Son un grupo que está creciendo post pandemia y lo más importante es formalizar ese empleo también. Licenciado Quevedo, gracias por estar con nosotros. Usted ha estudiado en profundidad todo el tema laboral, antes y después de pandemia. La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿la pandemia fue el detonante del problema laboral en Panamá o simplemente lo agravó? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, buenos días. Yo quiero agradecer al CONEP por la invitación que me ha hecho y saludos al ministro Tejada. Sí, definitivamente, bueno, primero tenemos que contextualizar lo que está ocurriendo. Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo y que ocasionó que el sector privado perdiera a 364.000 trabajadores asalariados, de acuerdo a cifras de la Contraloría. Eso es 42% de sus empleos formales. Agregado a esto, y de acuerdo a estadísticas de Mitradel, a 284.000 trabajadores, 32% del total, se les suspendió el contrato. Quiere decir esto, que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Para contextualizar la magnitud del impacto, México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647.000 empleos formales. Nosotros perdimos 364.000. Quiere decir esto que Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo, perdió más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Ahora bien, definitivamente la pandemia no ocasionó el colapso del empleo formal. Ya habían una serie de condiciones, para utilizar un término de moda, ya condiciones preexistentes, ¿ok? Ahora bien, en el 2021, yo me voy a referir a eso en un momento, pero en el 2021 comenzamos el proceso de recuperación impulsado por el sector externo, exportaciones de cobre de Minera Panamá, mayores ingresos del canal, en la zona libre del Colón. Pero el sector interno sigue deprimido, con 3 sectores particularmente golpeados: la construcción, el comercio al detalle y el turismo, que representan 1/3 de la fuerza laboral del país. Ahora bien, si hacemos el balance de lo que ha sido estos 2 años y siendo estrictamente fieles a las cifras oficiales, se han perdido 250.000 empleos formales del sector privado, que incluyen los 43.000 trabajadores que fueron suspendidos, reactivados
y luego desvinculados, se agregaron 71.000 funcionarios a la planilla estatal y existen hoy 400.000 trabajadores o 400.000 personas que dependen del vale digital porque no encuentran empleo. Eso describe básicamente lo que ha ocurrido. Ahora bien, habían condiciones preexistentes. La primera, Panamá es una economía donde 70% de los empleos son presenciales. Esto nos hace particularmente vulnerables a todo lo que restrinja movilidad. Dos, la pérdida de protagonismo del empleo asalariado privado en la expansión del empleo. Entre el 2004 y el 2009, 71% de los empleos que se generaron fueron asalariados del sector privado. Esto disminuye a menos 4% entre el 2014 y el 2019. Otra condición prepandemia es que Panamá genera principalmente empleo informal. Antes de la pandemia, 2009-2019, periodo en el cual se generó mucho empleo, 52% de los empleos que se generaron fueron informales. ¿Okay? Luego, producto de la pandemia, cuando hacemos la corrida 2010-2020, 92% de los empleos que se generaron fueron informales y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. Ahora bien, hay que definir quiénes son los informales. ¿Okay? Los informales son los empleados con menos, los empleados sin contrato laboral. Los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. ¿Okay? 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Ese grupo, ese segmento de población ha aportado el 92% de los empleos que se han generado en el país. Ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. Entonces, de hecho, hay una estadística muy interesante. En el 2019, año en que se generaron 52.040 empleos, el 72% de los empleos que se generaron, todos informales, fueron profesionales universitarios, ¿okay?, de más de 50 años de edad. Es decir, quiere decir esto que la idea aquella de que los informales son buhoneros extranjeros no es sustentado por las cifras. Entonces, creo que es un tema que tenemos que abordar. Ahora, una cosa muy importante, el hecho de que tengamos 400.000 personas que dependen del vale digital porque no encuentran empleo es prueba de que estamos ante una crisis laboral. Por otro lado, el hecho de que el año pasado Mitradel tramitara 40% menos contratos laborales que en el 2019 y en lo que va los 3 primeros meses del 2022, ese porcentaje es 43%, significa que la crisis laboral se está agravando. Ahora bien, lo que ocurre es que básicamente tenemos un sector interno todavía, como decía, deprimido. Ahora bien, si nosotros hoy, a pesar, una estadística muy importante, a pesar de que hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia, que ronda los 365.000 funcionarios, ¿okay?, hoy tenemos menos empleos formales que en el 2011. Menos empleos formales públicos y privados que en el 2011. Y si restamos del 1.031.000 asalariados que tiene el país, los 365.000 funcionarios públicos, hoy tenemos 666.000 asalariados del sector privado, que es menos que lo que teníamos en el 2007. ¿Okay? Entonces, ahora, eso es básicamente reflejo de un proceso sistemático de precarización y estatización del empleo, producto de la pérdida de confianza en el clima de inversiones en el país. Las estadísticas laborales, y ahí básicamente Mitradel realmente es el barómetro, es el indicador de la confianza en las inversiones en el país. Sin inversión privada no hay generación de empleo formal. Y no va a haber inversión privada si no hay confianza. Así que básicamente el tema que tenemos hoy, la crisis laboral que tenemos, no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Me parece que nos has dado un pantallazo enorme de dónde estamos a nivel laboral, a nivel de cifras. Veo que hablas de tiempos como 2007. No estamos hablando solamente de prepandemia, sino que esto viene de un arrastre. Así es. Pensando en esto, y vemos que retomamos temas que tocó el viceministro Tejada sobre el futuro del empleo cambiante, sí, que va mucho más al trabajador independiente, al no ser parte de las megas compañías, sino a cada uno ser primero un profesional independiente para eventualmente volverse una pyme. ¿Cómo podemos hacer para generar mayor empleo, para mejorar el marco laboral,
para que se facilite a esta persona, como tú dices, ya no estamos hablando de un bonero, estamos hablando de un profesional que quiere trabajar, que quiere tener un sustento digno? ¿Qué podemos hacer en base a todos los desafíos que tenemos para poder mejorar la creación de empleo en Panamá? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que definir, llevamos 2 años honrando el virus, ¿okay? Es hora de honrar el empleo, ¿okay? Sí. No existe, y con todo respeto, viceministro, no existe estrategia de reactivación económica. La reactivación económica que tenemos es impulsada por el sector externo. No existe estrategia de generación de empleo porque la única estrategia que existe es la vacunación. Y mientras la prioridad siga siendo sanitaria, la crisis laboral se va a seguir agravando. Yo creo que es el punto número 1. Y con el mayor de los respetos, porque hemos tenido un proceso de vacunación exitosísimo, ¿ok? Pero miremos lo que ha hecho la República Dominicana, que tiene 56% de vacunación. Ellos eliminaron absolutamente todo lo que tiene que ver con el COVID. Y en el primer trimestre han tenido más, 65% más turistas que en el 2019. Yo creo que es una decisión que vamos a tener que tomar. Que haya rebrotes es una probabilidad. Que tenemos 500.000 de personas buscando empleo es un hecho. Entonces creo que es un tema que tenemos que en una economía donde 70% de los empleos son presenciales, es absolutamente imperativo el que nosotros liberemos toda la probabilidad, el miedo. La narrativa del terror ha sacrificado, ha ocasionado 400.000 desempleados. O sea, y ahí, digamos, no eximo, pero sí yo no le pongo tanta responsabilidad al gobierno, porque creo que la generación de empleo está secuestrada por la paranoia sanitaria, y yo creo que ahí las redes tienen mucho que ver, los medios tienen mucho que ver. La paranoia sanitaria destruye empleos. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos rindiéndole culto al virus, ¿okay?, seguiremos generando desempleo. Entonces, creo que eso es un punto importante. Segundo, con ayuda y sin ayuda, ya los emprendedores son el motor del empleo, ¿okay? El empleo asalariado se va a seguir contrayendo, y puedo anunciar sin que me quede la más mínima duda que en los próximos 3 años la absoluta mayoría de los empleos que se van a generar serán informales, ¿okay? Y por eso es importante que nosotros le prestemos atención a la generación del empleo formal. Si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Entonces, hagamos lo que hagamos. Entonces, creo que es hora de, como decía, empezar a honrar, de hacer del empleo la obsesión nacional. Hoy no lo es. Entonces, creo que es importante. Por supuesto que tenemos que flexibilizar las medidas para que los independientes puedan cotizar, ¿okay? Solamente el 17% de los informales cotiza en la caja del Seguro Social. Entonces, yo creo que hay por supuesto que nosotros somos más, somos mejores buscando culpables que buscando soluciones a problemas que no entendemos, ¿okay? En este momento no es momento de estar diciendo que es que el gobierno no está haciendo, no. Como dijo el viceministro, el COVID no vino con un manual de instrucciones, ¿okay? Así que no tiene sentido en este momento buscar culpables, pero sí creo que es importante que entendamos que es responsabilidad de todos salir de esto y salir unidos. Necesitamos liderazgo que nos una, no liderazgo que nos divida. Miren cómo está la calle hoy, miren cómo el nivel de inestabilidad social es importante. Entonces es momento de unirnos, es momento de esos líderes que nos unan, que nos sientan en la misma mesa, ¿ok? Y no es momento de ver esto como ricos y pobres, derechas e izquierdas, víctimas y victimarios. Este no es el momento. Porque como a veces utilizo la expresión, es como si nos estuviéramos peleando las sillas del comedor del Titanic, ¿okay? Entonces yo creo que es responsabilidad de todos salir de esto, pero insisto, es hora de comenzar a honrar el empleo, ¿okay? Y dejar de honrar el virus, con todo el respeto. Yo llamo al COVID el virus del 1.1% de letalidad y el 500.000 de desempleados. Entonces yo creo que tenemos una conjunción de cosas. Necesitamos inversión privada, necesitamos inversión extranjera, tenemos que mandar mensajes coherentes si queremos inversión, como antes decía Rubén. Hemos satanizado la inversión privada, pero sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Si no hay inversión privada, vamos a seguir generando empleo informal. Como dije antes, hoy tenemos menos empleos formales que los que teníamos en el 2011. Entre el 2011 y el 2021 la informalidad aumentó 11 puntos, casi 11 puntos, ¿ok? E insisto, y va a seguir aumentando si no
generamos inversión privada. Insisto, el Estado no puede seguir aguantando esta carga. Si nosotros sumamos los 365.000 empleados públicos, más los 400.000 beneficiarios del Vale Digital, más los 191.000 personas que reciben subsidios del MIDES todos los meses, estamos hablando de que casi 1 millón de personas recibe dinero del Estado todos los meses financiado con préstamos internacionales. Eso no es sostenible. Entonces, hora realmente de incentivar la iniciativa privada. Sin confianza no habrá inversión y sin inversión no habrá empleo formal. De tal manera que, y sin empleo formal, como dije antes, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte y seguiremos entonces en este proceso de precarización y estatización del empleo, utilizando lamentablemente préstamos internacionales, porque la situación financiera de la Caja del Seguro Social y la situación financiera del Estado es complicada. Tenemos excelentes, digamos, ha habido excelentes reportes, por ejemplo, la calificación que nos dio Fitch Ratings, luego el informe de Morgan Stanley de marzo, donde nos da una enorme calificación. Le ponen a la minería un alto nivel de protagonismo en la estabilización del futuro económico del país. Utilicemos ese, llamémoslo así, ese viento de cola para atraer inversiones en todos los sectores. Así que yo creo que es un tema de ponernos de acuerdo en las prioridades que para mí es cómo rescatamos la confianza. ¿Cómo rescatamos la confianza en los inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio? ¿Cómo rescatamos la confianza de los consumidores? 83% de los panameños piensa que no va a tener empleo en los próximos 6 meses, de acuerdo al índice de confianza del consumidor panameño de la Cámara de Comercio. Necesitamos restablecer esa confianza en nuestra economía, en nosotros mismos, y definitivamente este es un tema que vamos a resolver. No me cabe la menor duda, estamos viviendo nuestra noche oscura, pero vamos a salir de esto, claro que sí. Yo estoy de acuerdo, vamos a salir de esto. Entonces yo creo que tenemos que entender que esto lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Me encanta que nos hayas dado un pantallazo tan abierto. Me quedo como panel en que generar empleo debe ser nuestra obsesión nacional. Yo creo que tanto el ministro de Trabajo como su persona son personas que han dedicado tiempo y esfuerzo para que esto sea la obsesión nacional. Y eso lo podemos lograr, lo tenemos que lograr a través de un clima de confianza en la inversión privada, nacional y extranjera. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este panel. Yo creo que nos han ilustrado enormemente de dónde estamos a nivel laboral y todo el trabajo que nos queda por conseguir. Muchas gracias.